En este video quisiera compartir acerca de qué es lo que el Señor va a hacer con aquellos creyentes que acepten este llamado que está haciendo el Señor Jesucristo a todos los creyentes a que se salgan de las iglesias y los grupos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con estas personas? Pues primeramente los va a restaurar, los va a sanar, los va a restaurar y los va a preparar. ¿Y para qué los va a preparar? Pues para enviarlos a cumplir un propósito que todavía falta que cumpla la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Todavía le falta un pedazo que recorrer a la iglesia en los propósitos de Dios. Pero tal como está la iglesia, tal como está el cristianismo en este momento, no está preparado para las pruebas que se avecinan, ni mucho menos para cumplir ese propósito final, esa tarea final que el Señor tiene preparada para la iglesia de los postreros tiempos. Y todo aquel que acepte este llamado, convirtiéndose en discípulo de Cristo, buscándole desde su hogar, en la intimidad de su hogar, como lo he estado comentando en estos videos, a todos estos que acepten este llamado, el Señor los va a capacitar para esa prueba y los va a capacitar para cumplir ese propósito. ¿Por qué los discípulos no pueden formar grupos? Tienen que salirse de los grupos en que están ahorita los creyentes, convertirse en discípulos de Cristo, y no pueden como discípulos ir a formar nuevos grupos. Pues primeramente porque el Señor va a tratar con un ejército, llamémoslo así, de discípulos, los cuales van a operar en solitario, guiados directamente por el Señor y su Santo Espíritu. Van a ser guiados y el Señor les va a revelar su buena voluntad agradable y perfecta a cada uno de ellos. Cada uno de ellos estará capacitado para oír la voz de Dios directamente y sabrá qué hacer, en qué momento hacerlo. Y acerca de esas voluntades que Dios le va a dar, solo la persona en su íntimo corazón, en su propia persona, va a conocer de primera mano de Dios directamente qué debe hacer en cada momento, para qué Dios lo llamó a sus caminos. Estos discípulos operarán en solitario, ya no se reunirán con otros discípulos. Cuando el Señor los envíe a predicarles la palabra a otros cristianos o al mundo, ellos no van a depender de ninguna persona, sino únicamente del Señor Jesucristo. Y estos discípulos no se enredarán en discusiones de doctrina con ninguna persona. Solamente darán el mensaje y saldrán de ahí, sin siquiera preocuparse si alguien creyó o no creyó. Como decía antes, el Señor está llamando, está reclutando, digámoslo así, discípulos para Él, para esa obra que falta. Porque esa obra que falta todavía, que le falta a la iglesia por cumplir, no lo puede cumplir la iglesia como están los cristianos hasta este momento. Ni los pastores, ni ningún cristiano están preparados. Si están en iglesias, si todavía se están reuniendo con otros cristianos, es la mejor evidencia, es la más grande evidencia de que no son discípulos y por tanto no están siendo preparados por el Señor para esa obra que falta. Entonces decía que el discípulo no se reunirá con otros discípulos siquiera. No formará nuevos grupos. Cumplirá las voluntades que Dios le dicte
a Él mismo directamente y no se pondrá a mirar para atrás. Es decir, no mirará si alguien creyó su mensaje o no lo creyó. Simplemente lo dará y continuará. Es decir, el discípulo cumplirá la función de un sembrador, el cual va echando semilla a diestra y a siniestra, y el nacimiento y el crecimiento de esa semilla lo da Dios. Es decir, los discípulos solamente serán sembradores de la palabra de Dios cuando el Señor los envíe. Y cada discípulo, una vez que se hace discípulo, conocerá la voluntad de Dios para su vida, la entenderá en forma clara y nítida. Sabrá a qué lo llamó Dios, si lo va a enviar para algún lugar o no lo va a enviar. Dios le mostrará su voluntad a cada discípulo. Y el conocer la voluntad de Dios será proporcional a la rendición que haya hecho el discípulo a Cristo. Por eso dice la palabra que el sembrador salió a sembrar la semilla y dice que una semilla cayó en el camino, otra semilla cayó entre pedregales, otro grupo de semilla, otra parte de la semilla cayó entre espinos y un cuarto grupo de las semillas que regó el sembrador cayeron en buena tierra. El discípulo solamente irá regando la semilla y el Señor sabrá en qué corazón cae. En este video trato de compartir con los cristianos por qué es necesario salirse de las iglesias y para qué es necesario. Es necesario para cumplir un propósito específico que el Señor tiene preparado para su iglesia de los últimos tiempos. Como lo dije antes, los creyentes que escuchen este llamado y obedezcan al Señor operarán en solitario. Ahí se puede decir que será una iglesia invisible, porque no se reunirán con nadie, con ninguna otra persona. No formarán grupos, no harán asambleas. Cada uno seguirá derecho por su propio camino, por el camino que el Señor le muestre a cada creyente, a cada discípulo que le vaya mostrando su voluntad. Las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dice la palabra que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. En este caso, para los que aceptan su llamado de renunciar a las iglesias y a sus doctrinas y venir a Cristo, a establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo y a ser enseñados directamente por Él una vez que hayan sido restaurados en su totalidad. Porque eso es lo único que nos va a preparar para lo que se avecina y nos va a capacitar para ese buen propósito que Dios tiene para su pueblo. Le animo pues al creyente que está escuchando este video a que incline su corazón a Dios, incline su oído, disponga su corazón a Dios para entender, porque el Señor Jesucristo dijo una palabra acerca de la iglesia de los tiempos finales. Dijo, estarán comprando, vendiendo, plantando y edificando, y no entendieron hasta que vino la destrucción y se los llevó a todos. Lamentablemente esa va a ser la suerte que le va a tocar, la parte que le va a tocar a la gran mayoría de los cristianos de hoy en día. Porque si de algo puedo estar seguro por la palabra de Dios, es que la gran mayoría de los cristianos van a desechar este mensaje. Porque ya está escrito, porque el Señor Jesucristo dio la parábola de los convidados a las bodas. Usted puede ir allá al capítulo 14 de Lucas y leer la parábola de los convidados a las bodas. Pues esa parábola se está cumpliendo en estos días. Usted es uno de los convidados a las bodas. Y este mensaje
es ese mensaje que el Señor va a enviar y ya está enviando para decirle a los convidados que vengan a prepararse porque ya las bodas están cerca. A lo cual los convidados, o sea, los cristianos, no van a querer venir. Porque uno dirá, he comprado una hacienda, otro dirá, he comprado una yunta de bueyes, otro dirá, me acabo de casar, por tanto no puedo ir. Como lo compartí en otro video, las iglesias y todos los grupos, sin excepción de este tiempo, se han convertido en la zona de comodidad de los cristianos que no quieren pagar ningún tipo de precio por la causa de Cristo. En eso es que se han convertido todas las iglesias y grupos, sin excepción. Sin excepción. No hay un solo grupo en todo el mundo que pueda escapar a esa cosa que Dios está diciendo. Que todos los grupos, sin excepción, se han convertido en la zona de comodidad para alcahuetearle a los creyentes, a que calmen su conciencia en esos grupos, haciendo el papel de que son cristianos, cuando en realidad no lo son. Porque si han nacido de nuevo, si tuvieron la experiencia de nuevo nacimiento, pues les pasará como lo de la parábola del sembrador, que dice que estos son los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, el afán de las riquezas y las codicias de otras cosas terrenales, ahogan la palabra y no pueden llevar fruto a perfecta maduración. Entonces, como dije anteriormente, por la palabra de Dios, estoy seguro que la gran mayoría, si no todos de los cristianos, van a rechazar este mensaje. Pero la misión es entregar el mensaje. Y como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias.